Buenos días. Bienvenidos a este segundo foro de reflexiones para una nueva realidad organizado por AMIF, quien se ha convertido en un factor clave en el desarrollo social para el fortalecimiento de la salud y el bienestar de los mexicanos. Hoy platicaremos sobre la integridad y transparencia en los procesos de adquisiciones públicas. Contamos con un panel de expertos con sólida preparación académica y experiencia en implementación en los procesos prácticos, que desde su enfoque y desde su perspectiva nos compartirán el resultado de sus análisis sobre el sistema de adquisiciones públicas. Identificaremos a los actores relevantes y los elementos indispensables que debe contener la política de adquisiciones públicas en México para reducir los riesgos de corrupción. Me siento privilegiada de compartir este espacio con profesionales talentosos con una profunda convicción de que la integridad es la condición esencial para el desarrollo del país. Tengo el gusto de presentar en el orden en que aparecerán y nos compartirán sus experiencias y sus análisis a Martín Zapata, Alejandro González y Carlos Villalobos. Martín Zapata es el coordinador regional para Latinoamérica de la Iniciativa para Transparencia en la Pesca, FITI por sus siglas en inglés. Martín es un académico que ha sido asesor de UNODOC, ha sido asesor también del Banco Interamericano de Desarrollo, es investigador asociado en el Instituto de Anticorrupción y Acciones Colectivas en Austria, IACA. También ha participado en algunos proyectos con el Centro Anticorrupción UDESA y ha encabezado proyectos diversos en materia de ética y transparencia en diferentes países como Alemania, Argentina, Austria, Belice y Canadá. Bienvenido, Martín, y muchas gracias por tu participación. Martín nos dará Gracias, Teresa. una visión internacional de los sistemas de adquisición pública. Muy amable, gracias. Por otro lado, bienvenido, Martín. El siguiente participante es Alejandro González. Como ustedes saben, Alejandro es un viejo conocido para todos nosotros. Es un hombre que ha hecho un análisis constante, crítico de la transparencia y de la ética en muchos sectores. Ha sido un crítico del sector de la industria farmacéutica, pero siempre con una crítica constructiva. Y agradezco muchísimo a Alejandro, quien además es presidente del comité directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto con sede en Washington y es autor de múltiples publicaciones en materia de gestión pública, de transparencia y de gobierno abierto. Es un verdadero lujo contar con tu participación, Alejandro. Al contrario, Tere, un gusto estar aquí con ustedes y con mis colegas. Finalmente, tengo el gusto de presentar a un querido amigo, colega, Carlos Villalobos, quien es coordinador de vinculación con el sector empresarial en la Secretaría de la Función Pública. Carlos ha sido una pieza fundamental en el mantenimiento del diálogo y en la generación de confianza entre el sector público y el sector privado, elementos que, como todos sabemos, son esenciales para lograr un buen resultado en favor de las personas. El más reciente éxito de Carlos es haber elaborado e implementado tanto el sistema como la plataforma del Padrón de Integridad Empresarial. Este signo distintivo que busca promover y reconocer en el sector privado la integridad desde el sector público y, por supuesto, con el apoyo de algunos organismos internacionales, entre ellos el UNODOC. Bienvenidos los tres y Martín, es tuyo. Te cedo la palabra, es tuyo el foro. Muchas gracias, Teresa, gracias, colegas. Para mí, y debo decirlo, es un verdadero placer como admirador de la cultura mexicana, la literatura mexicana, su comida y su gente. Realmente es un gusto estar acá. Muchas gracias. Sin más preámbulo, quisiera compartir mi presentación y bueno, pues hoy me gustaría hablar desde una óptica un poco más general sobre la transparencia y la participación para confrontar la corrupción. Yo les voy a traer una perspectiva desde mi experiencia
bueno, pues en algunos países, y me gustaría con esto abrir un poco la discusión para los colegas mexicanos que son los expertos en el tema, y bueno, pues tener una discusión interesante, ¿no? Me gustaría empezar hablando de que en las últimas 3 décadas se ha experimentado un crecimiento exponencial de iniciativas anticorrupción. Empezando en el 96 en las Américas, que hemos sido nosotros los pioneros con la Convención Interamericana contra la Corrupción, luego ha venido la Convención de la OCDE contra el soborno transnacional, la africana, y posteriormente en el 2004 que se genera el instrumento más global y más consensuado en cuanto a lucha contra la corrupción, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Luego ha habido un boom y una explosión de iniciativas y leyes en los países anticorrupción, agencias anticorrupción, y después también normas internacionales o normas locales con aplicación extraterritorial, como es la FCPA de Estados Unidos, la UKBA, la SAPIN en Francia, en Brasil también se está implementando esto. Luego se ha dado también iniciativas locales e internacionales que ustedes ya las deben conocer, Transparencia Internacional, MACAN, la iniciativa por la transparencia en las industrias extractivas, COST, que creo que mi colega Alejandro la va a mencionar. Entonces, como ustedes verán, se ha generado realmente un ámbito muy completo anticorrupción, pero debo decir que tal vez los resultados no son los esperados, ¿no? Y podríamos decir incluso que ha habido una fatiga anticorrupción. Les digo, yo ya estoy trabajando en este ámbito por 12 años. Yo también he tenido mis serias decepciones. También hemos tenido algunos éxitos. Tal vez más han sido las decepciones, pero me gustaría hablar de algunos puntos que hemos aprendido durante este largo camino y creo que es un tiempo muy crucial para repensar la lucha contra la corrupción, repensar la integridad, la transparencia. Como les decía, algunos de los resultados no son los esperados y creo que un problema ha sido un fundamentalismo legal. Mucho cuando se han empezado iniciativas anticorrupción o reformas, ha habido un enfoque muy monotemático en las leyes, ¿no? E incluso me ha tocado ver leyes que han sido muy discutidas, ¿no? Porque se decía que iban en contra de los derechos humanos, eran retroactivas, todo con un enfoque de realmente combatir contra la corrupción. Después también ha habido un enfoque muy monotemático en el sector público, pensando siempre que es el funcionario público el corrupto, pero luego también se ha empezado a hablar de que no, esto es corrupción activa y pasiva, ¿no? Siempre va a haber alguien que esté ofreciendo, siempre va a haber alguien que está haciendo los enlaces ahí. Entonces, eso también ha sido un problema. Luego, la implementación y revisión mecánica de estándares internacionales. Recientemente ha salido una serie de publicaciones solicitando a los países que pensemos una implementación más proactiva de las convenciones internacionales. Muchos están haciendo el ejercicio de ticking the boxes, haciendo un tiqueo de sí cumple, no cumple, pero no un análisis profundo de las causas, los problemas, las formas que habría que tratarlas, ¿no? Luego, políticas anticorrupción que no se basan en contextos específicos. Lo hemos visto mucho en Latinoamérica cuando tratamos de importar ideas foráneas que tal vez muchas veces no se logran adaptar a los contextos locales. Esto también mucho se ha visto en África y con serios problemas, ¿no? Yo soy un defensor de las políticas hechas a medida y basada en los contextos y las culturas locales. Y bueno, y la lista continúa. Yo estoy seguro que mis colegas pueden hablar mucho también de qué ellos ven que son los retos, ¿no? Hay una gran discusión académica ahora con la cual yo no concuerdo del todo, pero hay algún punto que me gustaría destacar. Se dice mucho ahora que todo nuestro enfoque anticorrupción se ha basado en una respuesta regulatoria, que se basa en represión y reducción de la discrecionalidad. ¿Qué es la represión? Es aumentar las sanciones, tenemos sanciones más duras contra la corrupción, tratamos de incrementar la probabilidad de detección. Luego también hay reformas burocráticas, esto en la reducción de la discrecionalidad, la rotación de personal, mayor monitoreo, elementos que son esenciales. Y quiero aquí aclarar, yo estoy totalmente de acuerdo con estos elementos. Pero ahora se está hablando de que deberíamos tal vez verlo esto en un enfoque colaborativo y ya no solo regulatorio, ¿no? Deberíamos combinar esto en una respuesta que se base en contextos específicos, sin coacción legal, y que, bueno, pues esto no va a ir en contra de la respuesta regulatoria, sino que más bien podría complementar. Y esto es algo que quisiera dejar sobre la mesa para que lo podamos conversar. Un ejemplo que quisiera traerles, que es uno de los ejemplos que yo siempre uso, que hace un ejemplo de que ha funcionado,
La lista es larga, también les cuento de aquellos que no han funcionado, si quieren las podemos comentar también para aprender de ello, pero este ha sido un muy buen ejemplo que me ha tocado trabajar. Es un enfoque colaborativo en la construcción de carreteras, donde han colaborado gobierno, sociedad civil, los vecinos que estaban alrededor de la carretera y las empresas. No ha sido nada fácil, pero algo muy interesante ha sido que el gobierno ha llamado a los vecinos y a través de una serie de incentivos les ha dicho, vamos a trabajar juntos para inspeccionar y asegurarnos de que la construcción de esta carretera sea exitosa. Vamos a evitar los riesgos de corrupción. ¿Y cómo ha hecho que la sociedad civil se inmersa y se haga parte de esto? Incentivos, confianza, comunicación. Incentivos eran, por ejemplo, programas de entrenamiento, una certificación, que eso también les daba cierta estatus y alegría dentro de la comunidad. Y la gente realmente se ha apropiado y ha sido parte activa de la protección de su carretera, ¿no? Yo creo que esto realmente ha sido algo que ha logrado fortalecer el modelo legislativo que ya estaba ahí, ya había las normas, ya había las sanciones en caso de malas prácticas, pero por otro lado, un modelo colaborativo basado en confianza, participación, transparencia, realmente ha fortalecido. Es un ejemplo chiquitito, pero me gusta siempre traerlo a mano porque ha sido algo que ha logrado conjuncionar los dos elementos de los que les hablaba a un principio. Bueno, este ejemplo es ya de hace varios años y ahora me gustaría contarles lo que hacemos con mi organización actual, que bueno, no está tan relacionado al tema de medicamentos, pero es nuestro modelo colaborativo para prevenir malas prácticas en el sector de la pesca. La FAO en el 2010 ha tenido un dicho que ha levantado mucho polvo, que decía, la falta de transparencia básica es un facilitador subyacente de todos los aspectos negativos en el sector pesquero global. Yo creo que es un statement muy fuerte, pero es muy cierto. Entonces, con FITI, nosotros lo que buscamos es traer a la mesa de discusión a gobierno, empresas y sociedad civil. ¿Para qué? Para publicar un estándar de transparencia. Esto es algo muy parecido a lo que hace la Alianza por el Gobierno Abierto, que Alejandro nos puede dar una luces sobre esto. También es muy parecido a lo que hace la Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas, pero estamos hablando de océanos y de recursos que pueden ser renovables, pero también una vez que los agotamos y estamos en serios problemas. Han salido reportes tristísimos de que más del 35% de los recursos pesqueros ya están sobreexplotados. Y si no hacemos algo ya, puede ser irreversible. En este sentido, lo que nosotros buscamos es traer a estos tres actores, que muchas veces no es fácil traerlos juntos, ¿no? Pero tratamos de traerlos, ¿para qué? Para que hablen de la transparencia. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos, esto es lo que me gustaría compartir, es un modelo colaborativo. Y algunos elementos de análisis que me gustaría dejarlos sobre la mesa también, es que ya no es suficiente solo contar con un enfoque regulatorio punitivo. Lo hemos visto y especialmente en ambientes, y esto yo lo digo, yo soy boliviano, donde el tema institucional confronta muchos riesgos, muchos retos, donde muchas veces ustedes saben que las autoridades a cargo de la implementación de la ley están catalogadas o la gente tiene la percepción de que son las que mayor corrupción tienen. Entonces es complejo, pero yo creo que Latinoamérica tiene grandes potenciales también. Por eso yo quiero hablar de la transparencia y participación como elementos esenciales. Latinoamérica da muy buenos ejemplos al mundo en cuanto a procesos participativos. Tenemos procesos en los cuales, por ejemplo, se ha dado participación para presupuestos colaborativos, acciones colectivas para el manejo de recursos naturales. La transparencia, pero también puede decepcionar. Y eso me gustaría también un poco discutirlo, porque la transparencia puede ser engañosa, puede ser inútil o insuficiente para lograr cambios. Muchas veces la transparencia puede ser utilizada para propaganda política. Muchas veces la transparencia también puede ser engañosa. A mí me ha tocado ver que instituciones nos daban, no sé si usted le dicen mamotretos de este tamaño, que decían, esto es transparencia, toma ahí todo el informe, ya lo estamos publicando todo, y realmente eso no permite sacar conclusiones. Y un último elemento, y con esto termino, es que la participación es muy importante, pero también conlleva retos. ¿Por qué? Porque puede venir una organización gubernamental y decir, voy a traer a mi grupo de amigos, cuates, como le dirían ustedes los mexicanos, a la mesa y listo.
pero la participación también tiene que ser democrática y dar voz a todos los involucrados, ¿no? Con esto quisiera acabar. Muchas gracias y bueno, pues ahí presto a escuchar a los colegas y a tener las preguntas después. Gracias. Muchísimas gracias, Martín. Sin duda, la transparencia sin consecuencias puede ser contraproducente. Y específicamente este mes, el Grupo del Banco Mundial, en el que Alejandro además es asesor internacional, es consultor internacional, ha sacado un reporte en el que establece que la transparencia y las plataformas digitales son elementos esenciales, pero no son suficientes para terminar la corrupción. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, de manera conjunta con la Secretaría de la Función Pública y el INAI, y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la OCDE, presentaron en 2018 un reporte sobre el sistema de compras y contrataciones públicas. Muy interesante, que da 18, que establece con la metodología MAPS, de la que nos va a platicar Alejandro en un momento, establece cuáles son las brechas que tenemos que cerrar para eliminar los espacios que tiene hoy la corrupción en estos programas. Tiene 4 pilares, entre ellos voy a destacar el cuarto, que se refiere específicamente a transparencia, integridad y rendición de cuentas. Sin más preámbulo, Alejandro, te cedo la palabra. Muchas gracias, Tere. Colegas, padrísimo verles. Martín, Carlos, gusto saludarles. También tengo por ahí una presentación que quisiera compartirles. Quisiera saber si, déjenme ver si ya está disponible para ello. Ok, perfecto. Creo que ya estamos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, como bien comentabas, Tere, hace un momento, y yo creo que Martín nos dio un muy buen marco para poder construir en mi participación sobre lo que él ha planteado en términos generales, me gustaría plantearles mi participación a partir de 4 puntos, ¿no? Primero, hacer como un muy breve perfil del ecosistema de contrataciones públicas en México. ¿Cómo es o cómo se veía hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Hasta antes del inicio de esta nueva administración que inició a finales del 2018, donde se ubicaban las principales fortalezas y debilidades, pero luego después comentar cómo se está cambiando este ecosistema, hacia dónde está yendo, porque como bien planteaban Martín, Tere hace un momento, este tema no es solo de leyes, no es solo de procedimientos, no es solo de instrumentos de control, sino tiene que ver con un ecosistema, con la virtuosidad de un ecosistema de múltiples factores que vamos a analizar en un momento más. Y ese es el ecosistema que está cambiando y está cambiando de manera muy rápida y me gustaría que platicáramos un poco sobre hacia dónde y cómo está configurándose y cuáles serían aquellos puntos que finalmente podrían darnos algunas luces de por dónde transitar y fortalecer la integridad en las compras públicas. Si les parece esta propuesta, pues me gustaría ir directo justamente a los temas, al primero de los puntos, que es el perfil, ¿no? del ecosistema de compras públicas en México. Yo creo que lo caracterizaría en 5 puntos. Aquí están los primeros 4. Primero es, de entrada es relevante, es muy, muy relevante. Mientras que a nivel internacional, las compras públicas suelen representar rangos entre 12 y 20% del PIB. En México, para el año 2015, representaron el 21%, incluso un poco por encima del rango tradicional o promedio a nivel internacional, y digamos, lo podemos ubicar en el punto alto de este rango, si no es que por encima. Entonces, primera conclusión, las compras públicas son relevantes en el contexto mexicano. Segundo, es un ecosistema un poco fragmentado en la medida en la cual tiene múltiples regímenes de compras. Primero tenemos el régimen general que aplica para la administración pública, regímenes específicos que van al legislativo, al judicial, organismos autónomos, empresas productivas del Estado, centros públicos de investigación, y aparte los regímenes de cada una de las 32 entidades federativas, como somos una república federal. Pues obviamente cada entidad federativa tiene que establecer su propio
régimen de compras públicas, ¿no? Y en cada entidad federativa aparte hay organismos centralizados y organismos autónomos. Entonces, esta complejidad se multiplica. Por lo pronto no podemos hablar de un régimen ni de un sistema, sino de una multiplicidad de sistemas o de regímenes de adquisiciones que operan al mismo tiempo. Ahora, hay que destacar que en el punto C, como se plantea en la diapositiva, que todos estos distintos regímenes sí tienen una misma esencia normativa fundamentada en estas tres normas que están ahí: la ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público, la ley de obras públicas y servicios relacionados y la ley de asociaciones público-privadas, ¿no? Aunque son diferentes y se gestionan de manera prácticamente autonómica, el fundamento normativo es el mismo, aunque no existe una ley general que regule de manera estandarizada a todas estas, ¿no? Es una ley federal y después leyes particulares en cada una de las entidades. Otro elemento relevante del ecosistema en México es que el sistema de compras sigue siendo muy analógico todavía en una era digital, ¿no? Por ejemplo, los datos al 2017 nos decían que únicamente el 34% de los procedimientos competidos, es decir, aquellos que son por licitación pública o invitación al menos 3, se hicieron por medios totalmente electrónicos a través de Compranet, mientras que el 44% de estos a través de procedimientos presenciales, es decir, sigue todavía siendo el procedimiento presencial el mayoritariamente utilizado. Y el 20% de los procedimientos fueron mixtos, con una parte electrónica y una parte presencial. El quinto elemento que me gustaría destacar como atributo básico del ecosistema en México es que existen relativamente pocos métodos de compra pública, ¿no? La compra directa, la adjudicación directa, que es muy común, la invitación a cuando menos 3 y la licitación pública. Prácticamente son los tres modalidades que concentran. Existe una otra, que son los contratos y convenios marco, de los cuales hablaremos más adelante, pero el nivel de utilización de sigue siendo todavía muy, muy limitado. Y es un ecosistema en el que se priorizan por mucho la compra directa, ¿no? 8 de cada 10 adjudicaciones, ¿no? Han sido o fueron para el año 2016, en el periodo 2016-2018, perdón, realizados justamente a partir de esta modalidad. Estos son datos, es importante decirlo, de esta evaluación del sistema de compras y contrataciones públicas realizada por el SESNA en coordinación con el BID y con la INAI y con la Secretaría de la Función Pública, y en donde hacia el final del estudio participó el equipo de transición de la actual administración, justamente dando algunas observaciones en la idea de que pueda ser utilizado por ellos. Y después mencionar, por ejemplo, que justo decía hace un momento que una de estas modalidades en donde la presencia es muy baja o había sido históricamente muy baja en el contexto mexicano, que son las compras o las adquisiciones públicas a través de convenios o contratos marco, mientras que en otros países, aquí tenemos una gráfica que nos muestra del 13 al 2017, como la proporción del total de compras que representaron, perdón, la proporción del total de compras realizadas mediante la modalidad de convenios marco en Chile, en Colombia y en México. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, en Chile, las contrataciones por esta vía al 2017 ya representaban el 30%, mientras que en México, pues los niveles han sido muy, muy bajos, históricamente muy, muy bajos, y esta es una modalidad muy interesante porque es una modalidad que permite generar adquisiciones de compras recurrentes. En México sí ha sido utilizada a través de compras de vales de despensa, vacunas, ropas de trabajo, medicamentos de patentes. Varias de las empresas de AMIF han tenido este tipo de convenios y de contratos, pasajes aéreos, por ejemplo, pero que la evidencia dice, por ejemplo, que en otros países como en Chile ha permitido reducir hasta el 40% de costos de inventario, infraestructura, administración de compras, que tiene un potencial debido al perfil del tipo de adquisiciones que se realizan en los países latinoamericanos de absorber hasta al 50% incluso de las compras. Y pues al hacerse a partir de instrumentos electrónicos y públicos y abiertos y de fácil accesibilidad y trazabilidad, pues reduce los espacios de discrecionalidad, de corrupción, brinda flexibilidad
y capacidad de respuesta, digamos, al sistema de adquisiciones públicas, ¿no? Pero en el caso de México ha sido poco utilizado, digo, en comparación con otros como Colombia, que ya va creciendo, y en el caso de Chile. Bueno, este es como el panorama general del ecosistema en México. Y como bien mencionaba Tere, a partir de la metodología de análisis de los sistemas de procuración pública, en este estudio que mencionaba hace un momento, pues se realizó en el año 2018, o sea, a finales se publicó, y más que meterme al detalle, lo que quiero hacer es destacar es que este marco considera 4 elementos, que es el marco normativo, el marco institucional y de capacidad de gestión, las operaciones y prácticas de mercado, y el pilar 4, que es el de rendición de cuentas, integridad y transparencia. Insisto, más que meterme al detalle, lo que me gustaría es ofrecer cómo al final del día, mientras más nos vamos hacia la derecha en este modelito, es decir, nos movemos del marco normativo hacia las prácticas blandas, que son las que están en la derecha, ¿no? De rendición de cuentas, de transparencia proactiva y de integridad, van desapareciendo los verdes, ¿no? Y van, digamos, apareciendo colores de otro tipo, ¿no? Como los que estamos en este momento viendo, y que ubica aquí a retos importantes, ¿no? Desde esa perspectiva. Quizás mencionar que dentro de todo este conjunto de elementos, las tendencias relevantes, que es donde estamos nosotros justo ahora parados, tiene que ver con el hecho de que se derivan una serie de recomendaciones de este estudio, que las vemos ahí en la pantalla, cada una de ellas vinculadas con distintos elementos de estos pilares, pero en los cuales me gustaría destacar los siguientes. El estudio habla sobre la necesidad de justamente avanzar en la consolidación de compras, ¿no? Como es un proceso en el que en este momento está en curso a nivel federal, pero también de la utilización de mayor utilización de convenios marco, en donde también se está avanzando a partir incluso de una reforma a la ley de adquisiciones que ya está en curso, una mayor diversificación de los métodos de contratación, una mayor estandarización de procedimientos, un mayor involucramiento de las pymes y énfasis en medidas de corresponsabilidad con el sector privado, entendiendo, como bien mencionaba Martín, que la integridad y la corrupción es un problema de redes y no nada más de una de las partes, ¿no? O la parte gubernamental en ese sentido. Pero también tenemos rezagos todavía o avances limitadas en varias de las áreas que tenemos hacia adelante. Una es la reducción de la fragmentación, es decir, un modelo tan fragmentado es difícil de gestionar y de vigilar y de trazar, y ahí tenemos todavía pocos avances. Seguimos estando muy limitados en materia de digitalización, en la mejora de metodologías, por ejemplo, de evaluación de propuestas con sistemas de puntos. Estamos limitados, no hemos avanzado como pudiéramos en el diálogo constructivo y el involucramiento con el sector privado y de la sociedad civil. Aquí tenemos a uno de los campeones de este diálogo dentro de la Administración Pública Federal, que es Carlos, pero hay que reconocer que en términos agregados se ha deteriorado ese diálogo. Y hay otros temas como la profesionalización de la función pública en términos de compras y, por supuesto, las metodologías de gestión de riesgos, ¿no? Que es un elemento muy importante. Termino diciendo, y con esto cierro, que para fortalecer justamente la integridad pública, el reto que tenemos es entender que esta no depende de un solo actor ni de un solo factor, sino que es el conjunto virtuoso de personas, de sistemas formales y de prácticas de interacción que nos llevarían eventualmente a la rendición de cuentas, como bien la plantea la OCDE en el estudio que nos ha puesto. Y que tenemos un hándicap en México, ¿no? Es decir, esta combinación de estos múltiples elementos tiene que retroalimentarse de manera virtuosa, y una política de fomento de la integridad tiene que incluir esta perspectiva ecosistémica. Pero el epílogo es que estamos inmersos en un contexto en el cual el cumplimiento del Estado de Derecho o la adherencia al Estado de Derecho es limitada, ¿no? El índice de Estado de Derecho en México del World Justice Project, que evalúa estas 8 dimensiones que están ahí y que tiene desagregación a nivel de entidad federativa en el 2020, nos dice que el promedio entre 0 y 1 es de 0.39. Y el que es más alto, que es Yucatán, alcanza apenas el 0.46. Entonces tenemos que avanzar en el reto del entorno,
No podemos pensar en un sistema de compras públicas íntegro si seguimos en un entorno en el cual también las condiciones de prácticas más allá de siguen siendo de falta de adherencia al Estado de Derecho. Quisiera dejarlo hasta aquí, agradecerles mucho la atención y por supuesto volver con ustedes al momento de la interacción. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, Alejandro. Como bien señalas, Carlos es nuestro campeón en la construcción de un diálogo que cada vez se vuelve más difícil, pero también cada vez es más indispensable. La única manera de ayudar a las personas y al país es trabajando de manera conjunta, sociedad civil, sector privado y sector público. Carlos, por favor, compártenos tu opinión. Muchas gracias, Tere. Gracias, Alejandro, Martín y todos los que están presentes. Muchas gracias por la invitación. Quiero mandarle un saludo a la nueva presidenta Irma Egovil y a Cristóbal Thompson por esta invitación tan bonita de poder participar con ustedes. Y justamente lo que decía Martín y decía Alejandro, efectivamente lo que nosotros hemos estado generando es de que solo este sistema de integridad no puede funcionar. Por eso tenemos que tener muchos actores y es ahí donde entra la colaboración tan importante de todos los sectores y es donde nosotros, desde la nueva ética pública que la secretaria Irma Eréndira Sandoval, les mando un gran saludo de la participación en este evento, hemos estado generando estos 5 ejes que es la democratización de las tecnologías, el poder atacar de alguna manera todos estos actos de impunidad que han habido y lo que hicimos es la ciudadanización, lo que bien comentaba Martínez, generar esta ciudadanización para que las empresas puedan colaborar con lo que estamos haciendo, la parte de los funcionarios y sobre todo que antes que nada, como bien saben, y me da muchísimo gusto estar aquí porque en este caso Tere ha sido una persona que nos ha estado apoyando y siempre hemos estado piloteando esta plataforma antes de sacarla porque se habla de una colaboración. Y en este sentido es donde nosotros nos dimos cuenta que teníamos que platicar con todos los sectores para poder retroalimentar esta información que al final son ustedes quienes nos iban a implementar. Y a partir de ahí, con estas instrucciones que nos encomienda la doctora de generar una sinergia con la iniciativa privada y las empresas proveedoras del gobierno, nos fuimos un poquito más amplio para que a través de las recomendaciones de la OCDE, Naciones Unidas y otros organismos, pudiéramos ver qué era lo que estaba pasando que no se podía implementar. Pues dicho lo anterior, generamos una plataforma, la cual nos llevó mucho tiempo de horas, trabajo, porque todo está creada desde la Secretaría de la Función Pública. Y en este sentido, yo les quiero platicar de lo que hemos realizado en este tiempo. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos platicarles del Padrón de Integridad Empresarial. Es una plataforma digital que ya está abierta, que ya está funcionando y que al día de hoy contamos con 2 meses que ya está abierta la plataforma. Y quiero felicitar también a la MIF porque son los también precursores de este padrón que ya iniciaron su proceso, están por acabarlos y sobre todo felicitar porque ya está ese canal de denuncia, su sistema de denuncia en la plataforma, lo cual es un observatorio para que puedan canalizar todo esto que estamos viendo. Y en ese sentido, lo que hicimos es que ustedes ya pueden entrar desde Google a integridadempresarial.funcionpublica.gov.mx y el objetivo era de que generáramos este padrón, era que principalmente fomentar esta cultura de la integridad, de la ética, de la honestidad, más allá de lo que pueda otorgar el gobierno a las empresas. Esto es por el bien de las empresas. Y en esa perspectiva, como bien lo dice Martín y como lo dice Alejandro, hay que seguir trabajando para que hoy América Latina estemos a la vanguardia de este tipo de plataformas, se estén digitalizando y cada vez pueda haber más contratos marcos, que yo estoy completamente a favor de esta situación porque da a una economía que genera un per cápita individual muy interesante. Esto ayuda mucho y le da una apertura a las demás empresas, lo cual nosotros siempre vamos a estar fomentando esta iniciativa. Y por el lado de donde nosotros agarramos esta estructura de poder generar este programa de empresas íntegras, pues empezamos a extraer la información a partir de la legislación mexicana, pero también del artículo 21, 22 y 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, adicional a todas las convenciones que nosotros estábamos participando, como la de Naciones Unidas contra la corrupción, Interamericana contra la corrupción y la Convención de Cohecho y Servidores Públicos. Entonces empezamos a ver cómo podamos implementar esto y lo hicimos de una manera muy sencilla.
Así que lo que hicimos nosotros es una plataforma en donde en el primer paso ustedes van a entrar a la plataforma, van a crear una cuenta, les va a traer otro correo y los va a llevar a que puedan iniciar en la plataforma la estratificación de su empresa súper sencillo, como lo tiene INEGI, como lo tiene Economía, porque lo hemos trabajado con ellos de la mano para poder ofrecer este tipo de plataformas. El paso número 2, lo que hicimos es que se está construyendo, como saben, el gobierno digital. Este gobierno digital está generando estos túneles VPN para que la información pueda ir más rápida, con mayor seguridad y justamente incursionando a llevar a cabo más las licitaciones digitalmente y más con lo que estamos viviendo. Entonces, en este sentido, la digitalización de todos estos sistemas, nos preguntábamos, ¿por qué llegar todavía a las licitaciones con un bonche de papeles a cada una de las licitaciones cuando podíamos concentrar esta información? Entonces, nosotros no queremos reemplazar ni al RUB ni a Compranet, no, al contrario, queremos adicionar a lo que ya está y que seguramente en algún momento esto se va a unificar para hacer un solo registro en la cual la información nos va a poder estar funcionando. Y para poder otorgar el distintivo de integridad es primero contar con el 50% de todas las obligaciones legales, es decir, el 100% de las obligaciones legales que tiene que tener una empresa. Llámese Seguro Social, Infonavit, Secretaría del Trabajo, pago de los impuestos, en fin, todas estas partes legales para nosotros tiene un 100% de que tiene que estar en un tema positivo. Y el otro 50%, que sería el 100% del programa de integridad, es que las empresas lo implementen, que lo lleven a cabo, que lo practiquen, y para poderlo hacer, muchas de ustedes que ya tienen en este ramo de este sector, que es la parte farmacéutica y medicamentos, ustedes toda esta estructura que tienen y todo su canal de proveeduría tienen estos estándares que muchas veces los traen de las cadenas internacionales, de las matrices, y en este sentido, ustedes se pueden dar que lo que nosotros construimos, se pueden dar cuenta si les puede funcionar o ya lo tienen para que pueda ser un proceso más sencillo. En caso de que tengan algún tema con las cuestiones del Seguro Social o del Infonavit, los llevaremos al origen para que lo puedan realizar. Una vez de que ya tienen la descarga de su guía de inducción, abren su cuenta, preparan los documentos, entramos al registro de la plataforma para iniciar el formulario. Este formulario fue platicado y consensado con las cámaras, en este sentido la asociación de la MIF a través de Tere y de su equipo nos ayudaron a poderles compartir esta información y siempre nos dimos cuenta que el gran tema que veíamos es que la cadena de proveeduría de estas medianas, pequeñas y microempresas no tenían estos estándares porque les costaba mucho trabajo la implementación y lo que hicimos es adaptar todos estos documentos para que los puedan descargar, poner ustedes, es un esqueleto de un programa de integridad adaptado para cada una de las empresas en estos estándares y parámetros internacionales para que lo puedan implementar sin costo. Y adicional hicimos videos tutoriales que no pasan de 1 minuto y medio, 2 minutos, y también generamos infografías para que lo puedan comunicar con todos los colaboradores. Pero al momento de generar esta plataforma, generamos también una herramienta de riesgo y una herramienta de tratamiento del mismo para que las empresas pudieran hacer esta autoauditoría y poder ir enderezando estos temas que pueden ir viendo que tengan riesgo y de esta manera poder empezar a minimizar esta situación a través de esta plataforma que alrededor lleva unas 2 horas de poderlo contestar. Una vez de que terminan el registro, nosotros entramos en un proceso de validación que nos lleva alrededor de 90 a 120 días y con estos temas de la pandemia, en la cuales deseamos que todos estén muy bien, nos ha llevado un poquito más de tiempo porque hemos tenido cuestiones prioritarias en las cuales se están revisando, pero vamos muy avanzados y en un momento les voy a platicar en qué es lo que estamos haciendo. Los beneficios que encontramos es que por primera vez el gobierno entrega y otorga gratuitamente a las empresas de todos los niveles, proveedoras o no proveedoras, personas físicas con actividad empresarial, porque esto es un sistema totalmente voluntario. Esto no tiene ninguna repercusión. Esto es, si lo tienes va a ser bueno y si no, no va a pasar absolutamente nada. En este sentido, el tener una herramienta de esta magnitud y un diagnóstico para eliminar los riesgos, esto nunca se había creado en las empresas o para las empresas otorgarles directamente. En el tema de las ventajas y de los beneficios, bueno, se está buscando que realmente cada vez se empiece a adoptar y que las unidades compradoras
puedan poner en sus criterios de licitaciones el tener estos parámetros de integridad y seguir colaborando sociedad, gobierno y la iniciativa privada para poder avanzar. Y en este sentido les quiero comentar que Compranet ha arropado y hemos trabajado con ellos de la mano para que ahora los invita también Compranet a que formen parte de este registro del padrón de integridad, lo cual ya empieza a dar una infraestructura de mucho mayor valor a lo que estamos veniendo realizando. La idea es de que formen parte de un directorio que sean de las empresas íntegras y que se les pueda estar brindando todos los beneficios, sobre todo en materia de integridad, en materia de documentos, en materia de la implementación. Lo que hicimos también es que al interior del gobierno lo estamos haciendo con las unidades compradoras para que ellos puedan empezar a ver esta nueva visión que se está realizando y cómo lo estamos llevando a cabo. En este sentido, se abrió este centro de ayuda en la cual tenemos desde la página de internet donde tiene un chat box que les voy a platicar y donde tenemos un WhatsApp que esta información se las voy a compartir y me gustaría pasar a la parte de la página. En el caso de la página, ustedes ya pueden entrar, la página ya está funcionando. Al día de hoy, les quiero comentar que a 2 meses abierto ya tenemos 690 empresas registradas. Evidentemente, la asociación de la AMIF ya son de las que ya están terminando. De estas 690 tenemos alrededor de 190 que ya terminaron su proceso. Entonces, estamos ahora en la validación de toda esta parte legal, como les comentaba, lo cual nos da mucho gusto. Y en este sentido, lo que hicimos es abrir la parte de la política de integridad para que desde la entrada de la página las empresas lo pudieran descargar, quieran registrar y tener el distintivo o no lo quieran tener. Pero aquí lo importante es que toda esta oportunidad a través del Tratado de Libre Comercio, las empresas están incursionando en estos temas porque Estados Unidos y Canadá nos va a voltear a ver. Entonces, el tema del compliance o de cumplimiento, vamos a poderlo cruzar más rápido para que seamos proveedores de estas empresas y poder reactivar esta economía. En el tema de la capacitación, ustedes van a poder entrar y van a poder ver tanto los videos tutoriales que se los dejo ahí para que entren y van a tener toda la política de integridad que son más de 31 documentos y esqueletos para que ustedes los puedan adaptar con su logotipo, con su nombre, con su firma. Y nosotros lo que les vamos a pedir y validar es que tengan toda esta información, no que nos la enseñen, sino que realmente la tengan y la implementen porque el beneficio es para ustedes más que para nosotros. Así que una vez de que tengan esta política de integridad, yo voy a regresar a la parte donde generamos infografías, muy importante, la equidad de género. Hacemos un gran llamado a la equidad de género, a la diversidad, a la no discriminación, porque la integridad va más allá de lo que podamos nosotros en cuestiones legales. La integridad va en esta convicción que todas las empresas están ya llevando a cabo y lo están realizando. En este tema, entraré muy rápido ya a la plataforma porque abrí una cuenta y en esta cuenta donde yo registro ya mi empresa, me genera ya la parte de mi empresa, yo puedo tener del lado derecho seguir registrando más empresas. Me aparece ya la razón social, la creación, la actualización, soy una persona física con actividad empresarial y entramos directamente. En la barra de hasta arriba ven el nombre o el nombre de la empresa, ven el RFC y la información. Y abajo, ustedes van a ver en estos temas, en estos rubros, es la información que ya hoy en día pueden ustedes saltar de uno al otro para poder ver lo que les vamos a solicitar. Pero tenemos una guía de inducción donde les damos toda la información que les solicitamos para que sea más fácil. Una vez de que tenemos los datos generales, luego entramos a los datos personales de la persona que registra el nombre de la empresa. Después en el módulo 2 tenemos toda la información de la empresa que solicitamos, página de internet, RFC, domicilio fiscal, perfil de la empresa. Y en el autodiagnóstico es donde entramos a la política de integridad. Nosotros primero les preguntamos a las empresas si cuentan con una política de integridad. Entonces les vamos haciendo una serie de cuestionamientos para que al final de todo esto nosotros de lo que vamos sacando, les va a aparecer la política de integridad para que la puedan descargar de una manera muy sencilla, muy dinámica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hicimos el módulo que es el módulo 3, que es el que sigue, ya entramos directamente a la política de integridad. Y ahí les preguntamos, ¿la empresa cuenta con un manual de integridad? ¿Está actualizado? Sí. Carlos, perdóname, tengo que interrumpir porque el tiempo nos come. Gracias. Pero te agradecemos mucho. Vamos, si nos lo permites, a compartir en el chat este
este link para que los interesados puedan entrar. Es sin duda el signo distintivo del patrón de integridad empresarial, inspirado además en las mejores prácticas establecidas por la ONU, por la OCDE y por el Banco Mundial. Es sin duda un instrumento que les recomendamos y que debe utilizar tanto las pymes como las grandes empresas. Muchas gracias, Carlos. La historia de nuestro mundo se va a dividir en AC y DC, antes de COVID y después de COVID. Yo quiero preguntarte, Martín, ¿qué aprendizaje deja la pandemia COVID-19 relacionada con la necesidad de mejores prácticas en procesos de adquisiciones públicas? Por supuesto, desde la perspectiva de la ética y la transparencia. Claro que sí, gracias, Tere. Mira, el COVID realmente ha sido un incubador no solo de un virus, pero también ha sido un incubador de corrupción, y siento decirlo. Hemos visto serios escándalos de corrupción aquí en Sudamérica. Yo lo puedo mencionar, compras de respiradores, de medicinas a sobreprecio, saltando procesos, ¿no? Claro, por la urgencia. Pero por otro lado también ha brindado algunas oportunidades. Y estas oportunidades son que no puede existir sistemas de contingencia para este tipo de emergencias que no tengan sistemas de integridad y de protección anticorrupción. Entonces, ese es un punto crucial. Y un segundo elemento que me gustaría mencionar es que esto también ha dado oportunidades para fortalecer los sistemas de integridad. Lo que Alejandro y Carlos están mostrando realmente son grandes avances. Y quiero decir que realmente México en muchas cosas siempre está a la vanguardia en Latinoamérica. A mí me ha tocado organizar conferencias internacionales y siempre veíamos a México, traer a alguien del IFAI, alguien que nos muestre lo que están haciendo en México. Yo creo que también todos estos riesgos, así como nos deben llevar a repensar nuestra relación con el planeta, también nos deben llevar a repensar los sistemas de integridad, ¿no? Entonces, viendo también que muchas veces la urgencia, como se ha establecido ahora, nos lleva a saltar procesos, la celeridad es urgente ahora, ¿no? Tenemos que comprar respiradores, medicamentos, pero no podemos saltar otros pasos que no solo nos van a llevar a corrupción, sino también un riesgo de perder vidas, ¿no? Entonces, eso quisiera comentar al respecto. Gracias. Muchas gracias, Martín. Alejandro, ¿cuáles son los retos en ética y transparencia que se enfrentan en los procesos de adquisición pública en México, según tu opinión y análisis? Sí, con mucho gusto, Tere. A ver, tenemos dos elementos que es importante destacar. A ver, la transparencia es la condición básica, fundamental de las interacciones públicas con la sociedad, de las interacciones gubernamentales, perdón, con la sociedad. La transparencia es el elemento fundacional a partir del cual esta relación puede ser no solo verificada, sino que permite una interacción constructiva. Es decir, yo no puedo establecer una relación desde la sociedad con el gobierno sin la información básica. Para que sea constructiva la información, la relación y la interacción, tenemos que tener un código común y ese código común es la información. Recordemos que la información es de los ciudadanos y está en poder y en resguardo gubernamental, no es información del gobierno. Entonces, el elemento fundamental para esto es la información. Ahora, esa información tiene que tener una serie de atributos para que permita una interacción constructiva, ¿no? Y esa información tiene que ser oportuna, tiene que ser desagregada, tiene que ser relevante, tiene que ser comunicada en formatos abiertos que permitan la interacción dialógica y la utilización de parte de los ciudadanos y que permitan la trazabilidad cuando ésta está vinculada a procesos sustantivos de gestión pública en el gobierno y a la rendición de cuentas. Esos son los atributos de la información que requerimos en el sistema, en general en lo público. Ahora, en el sistema de compras, lo que tenemos hasta ahora ha sido avances importantes, por ejemplo, en términos de Compranet, pero todavía rezagos relevantes en términos de la digitalización. Ya Carlos nos hablaba de los avances que se están previendo y se están planteando, pero todavía si no logramos una digitalización plena de las interacciones, va a ser muy difícil que contemos con esa información. Ahora, en términos justamente de la ética, yo volvería al punto inicial, bien lo planteaba Carlos. La ética es como el principio deontológico a partir del cual, el conjunto de principios deontológicos a partir del cual
nos relacionamos, ¿no?, con el mundo exterior, y es una serie de principios que, al ser operacionalizados, permiten que esas interacciones generen externalidades positivas para todas y para todos, ¿no? Ese conjunto de principios éticos son los que deberían permear transversalmente las interacciones. Y no necesariamente están en la ley, no necesariamente están en la norma, sino que es una cultura de la forma en la que se entiende la responsabilidad pública, y que pasan y están atravesados justamente por una capacitación y sensibilización constante, y por servidoras y personas servidoras públicas que están comprometidos con estos principios y valores. Pero tenerlos claros, decir cuáles son y tener los espacios de manera proactiva para que estos sean operacionalizados es un gran reto que tenemos por delante. Ha empezado a haber un cambio importante cultural con esta administración federal. Ahora falta que verdaderamente podamos tener una política, ¿no?, para que esto se generalice, se estabilice y se madure en el conjunto de la administración pública y no solo en las cabezas, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Como decían, información es poder. Tiene que estar en términos claros, accesibles. Qué buen recordatorio, te lo agradezco, de que la información es de la gente, es la sociedad civil, son las personas, y finalmente toda la actividad de la AMIF se centra en la persona. Todo este esfuerzo que estamos haciendo, y agradezco especialmente a Cristóbal Thompson como director ejecutivo y a Irma Erguavil, que es nuestra presidente del Consejo Directivo, que abra estos espacios para que, como diría Voltaire o su biógrafa Beatriz Hall, ¿no? Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero lucharé hasta la muerte porque lo digas. Es decir, tenemos que abrir estos espacios de comunicación que generen confianza. Me consta que Carlos ha sido un facilitador de estos espacios de comunicación. Entiendo que no es fácil. También coincido con Martín en el sentido de que la transparencia sin consecuencia puede ser contraproducente, y retomo en este punto lo que señala Alejandro, en el sentido de que de los dos lados, del lado del sector privado y del lado del sector público, hay gente que está comprometida con la ética y con la transparencia, me consta. También de los dos lados, como señalaba Martín, hay redes a las que tenemos que cerrarles el paso. Tenemos que eliminar estos espacios de corrupción. Yo te pediría, Carlos, que nos comentes, por favor, que nos respondas a la pregunta: ¿cuáles han sido desde el sector público los retos más grandes para establecer este canal de comunicación en favor de la ética y la transparencia? Gracias, Tere. Pues el reto más grande es que, bueno, partiendo de la base que yo toda mi vida he estado en la iniciativa privada, y para mí es una primera oportunidad de venir a aportarle y darle un regalo a México, que ese es por lo que yo me sumé al proyecto de la doctora, es venir a aportarle a México con esta pasión de hacer una gran entrega, y que en la iniciativa privada el modelo de trabajo es completamente diferente del gubernamental. Y estos retos, cuando uno está en una empresa, no puede llegar y decir que no tiene nada, aunque no tenga presupuesto y no trae resultados. Entonces, cuando es imposible es cuando el reto realmente viene muy interesante. Y en este sentido, el poder hacer entender y comprender la integridad al interior del gobierno, que ha ayudado mucho a través de los comentarios del presidente y de la misma doctora, pues esto nos ha llevado a poder ir permeando, pero con un trabajo de demasiadas horas, para que los funcionarios, los altos funcionarios, pudieran entender el objetivo principal de lo que estamos haciendo. Es una colaboración entre todos para que lo podamos implementar. Y algo muy importante que yo quiero decir, y es una idea que quiero lanzar aquí con ustedes, hay una parte muy importante que no la tenemos como muy contemplada, y son los jóvenes. Los jóvenes son los que nos van a dar esta visión a futuro de las empresas que están hoy en día aquí con nosotros participando. Y en este sentido, la Asociación Mexicana debería de hacer un trabajo en conjunto con nosotros, la academia, por ejemplo, la Universidad de Medicina de La Salle, del Politécnico, de la UNAM,
para que estos jóvenes que están saliendo, que están terminando sus carreras, se puedan unir a la asociación y puedan hacer estas verificaciones o validaciones de su programa de integridad, que ellos empiecen a salir con una visión completamente diferente de su carrera. Y esto es lo que podemos ayudarles, por un lado, a sus horas prácticas, su servicio social, pero a que aprendan en este sentido de que puedan tener un trabajo, sobre todo, mucho más digno, de que salgan y que tengan una capacidad adicional a lo que están viendo hoy en día y la gran información que estamos teniendo de la integridad a nivel mundial y América Latina, ¿no? Eso es lo que recomendamos. Muchas gracias, Carlos. Tenemos varias preguntas, hay mucho interés del público y me da gusto porque esto lo estamos haciendo para que Rosario, Diana, Manuel, Pablo tengan un mejor sistema de salud. Para eso se abren estos espacios. Y la pregunta, una de las preguntas es, ¿cómo pueden los ciudadanos y los pacientes impulsar en estos procesos en temas específicos de salud? Alejandro, ¿cuál sería tu respuesta? La participación ciudadana es clave en todo el proceso de adquisiciones públicas, muy relevante y sobre todo de audiencias en particular que son afectadas indirecta o directamente por el proceso. Uno de los retos que planteaba el diagnóstico que les mostré hace un momento es que existen pocos, o hasta hace muy poco existían pocos espacios formales de interacción entre el sistema público de adquisiciones y la sociedad en su conjunto. Se priorizaba una forma y una vía que era justamente el de testigo social, pero que tenía una serie de requisitos y complejidades enormes y que implicaba incluso procesos de interacción de recursos entre una y otra parte. Me parece que esas formas ya son formas del pasado y que hoy tenemos una diversidad de intereses y de expresiones desde la sociedad que tienen que ser captadas y que son relevantes. Y el ciclo del proceso de adquisiciones es muy amplio, ¿no? Empieza desde la planeación y termina justamente en el control. Y que nada más la sociedad y estos grupos participen en un solo momento, me parece que era una visión bastante restringida del modelo de participación. Entonces tenemos que considerarlos desde la propia planeación hasta justamente el término del control. Pero hay que decirles que en este momento, aunque se está transitando hacia allá, Carlos nos podrá decir mayores elementos, me parece que siguen siendo restringidos los espacios y que tenemos que mejorarlo de manera conjunta entre todas y todos. Estas organizaciones de pacientes, otras organizaciones relevantes, pero intermediadas también por organizaciones de sociedad civil que tienen, digamos, experiencia, tiempo y capacidad de trabajar en estos temas. Es un reto sin duda y me parece que tenemos que sobreponernos a si queremos un sistema íntegro. Muchas gracias, Alejandro. Pues te dieron los bártulos. Carlos, cuéntanos de la participación de la sociedad, alertadores, observadores. ¿Qué tiene pensada la Secretaría de la Función Pública? Aquí es muy importante lo que comenta Alejandro, porque a través de la coordinación general que opera Jesús Maluf, que es nuestro coordinador, bajan 4 coordinaciones, que es la coordinación contra la corrupción y las víctimas de la corrupción e impunidad. Tenemos la coordinación que llevamos con las organizaciones civiles, y tenemos la empresarial y la defensoría de oficio. Y en ese sentido es justamente, estamos haciendo esta participación ciudadana en la cual testigos sociales, y se abren otros campos, porque hay áreas en la cual efectivamente la falta de difusión y de dar a conocer estos nuevos rubros, en la cual pueden participar la ciudadanía como observadores en las licitaciones, sin ningún tema. Aquí lo que sería interesante es promover que la ciudadanía participe más, que esté más a la vista de lo que se está llevando a cabo. Y este tipo de acciones que estamos haciendo va desde la participación de las organizaciones no gubernamentales que estamos invitando a que participen, la ciudadanía y los empresarios, para que cada vez tengamos más ojos que puedan estar apoyando a poder transitar sobre esta cultura. Y número 2, las plataformas que nosotros tenemos en el caso de Alertadores, que es una plataforma que también está ahí en la plataforma de nosotros, que es Alertadores Función Pública, que la van a encontrar muy fácil. Justamente buscamos que haya un anonimato de las alertas que nos brindan, si está involucrado un funcionario,
para que nosotros podamos actuar y poder acabar con esta impunidad que tenemos en el país. Y en este sentido, la Secretaría de la Función Pública ha hecho acciones muy contundentes en muchas sanciones a funcionarios y destituir funcionarios que actualmente estaban en la administración, pero que seguimos convocando a todos para que participen en esta cuestión ciudadana, que es importante, un trabajo de todos colaborativamente. Les agradezco mucho. Hay organizaciones no gubernamentales en México como Transparencia Internacional, como Mexicanos contra la Corrupción, que como bien señala Alejandro, tienen la preparación, el tiempo y la experiencia para apoyarnos en estos temas. Con esto quiero agradecer profundamente a la MIF, a nuestros participantes del panel y ofrecerles a todos aquellos interesados en este tema que se queden unos minutos, porque cerrando este panel tenemos un redireccionamiento a algunos links de los temas que hemos platicado, de las fuentes que se han señalado en este panel, para todos aquellos que quieran profundizar en el tema. Muchas gracias a todos, que tengan muy feliz octubre, que empieza hoy, y cierre de año. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas. Un gusto. Gracias, un gusto. Muchas gracias. Saludos a todos.